Pues bienvenidos al primer jueves de finanzas con Francia. Y hay que dar la bienvenida, evidentemente, a Francia Morales. Francia, ¿cómo estás? Hola Irene, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien y muy contento por empezar este nuevo segmento que va a ser muy importante para todos, yo lo sé, pero sobre todo para aquellos que no tenemos ni la menor idea del futuro. Y no es porque tú nos vayas a predecir el futuro, pero sí nos puedes dar una gran orientación sobre el futuro financiero que tenemos que tener y que nos va a ayudar. Así es, eso haremos en estos momentos. Pues bueno, básicamente vamos a empezar ahora sí que por el principio. Francia Morales es un asesor financiero y patrimonial. Entonces nos va a contar sobre todas estas dudas que tenemos las personas comunes y corrientes que no nos dedicamos a la parte financiera y que sí tenemos que ver con las finanzas porque todos los días gastamos dinero, no todos los días ahorramos dinero y al final del día necesitamos tener, digamos que ese cierto colchoncito para un futuro que eventualmente va a llegar y queremos que llegue de la mejor manera. Y me gustaría empezar con la parte que a la mayoría de las personas nos preocupa, que es, por ejemplo, la parte de la cotización de las semanas en el Seguro Social. Vamos por el principio. Yo formo parte de un trabajo normal y estoy dado de alta en el Seguro Social. Cada vez que yo recibo para mi fondo del Seguro Social, esto es, vamos cotizando. ¿Cuántas semanas o cuánto tiempo tenemos que cotizar para tener un retiro más o menos decente? Bueno, primero, si eres una persona que comenzaste tu actividad laboral y te dio de alta una empresa en el Seguro Social en Ajá, 1997, bueno, pues ya ajá, pertenece a la generación de las AFORES. Entonces, ok, que es en su mayoría personas de alrededor de 45 años hacia abajo, ¿no? Las ok, personas más jóvenes, entonces necesitas 1,250 semanas, que son 25 años, cotizando en el Seguro ajá. Social. Es muy importante. Antes de que sigamos, 1250 semanas, que es, estamos hablando de 25 años trabajando, pero ininterrumpidamente. Es decir, si en algún momento tienes un huequito de entre un trabajo y otro, ahí no estás cotizando semanas. Tú tienes que llegar con cumplidas 1250, sin Así es. importar por los trabajos que pases. Sí, y Hablamos de tampoco 25, ajá, 25 años, sí. Tampoco importa, bueno, sí importa, pero no. Si tuviste algunos huecos donde fuiste a lo mejor freelance, ok, el punto es que cuando tú llegues a los 65 años tengas mínimo 1,250 semanas cotizadas, o sea, estos 25 años. Y ahora, por ejemplo, ahorita que parte de la economía del país y en general del mundo, pero vamos a centrarnos en nuestro país, del país mucha gente está haciendo como entrepreneur, como freelance. Aquí es importante que ellos sigan cotizando en el Seguro Social, aunque sea de forma independiente, es decir, que ellos se pongan una cuota para pagar al Seguro Social, o cómo sería el proceso ahí. Sí, mira, la verdad es que el combo perfecto sería que tengas tú este tema del seguro social y aparte tengas un plan personal de retiro. ¿Por Ok, qué? Porque al final en el tema del aforo, o bueno, de cotizaciones ante el seguro social, pues tienes todo un respaldo gubernamental y tienes estas semanas cotizadas, ¿no? Entonces vas haciendo una bolsa ahí. Pero también tienes que hacer otra bolsa porque necesitas sí o sí hacerte cargo de tu retiro, lo que ahorita comentábamos, para estas veces en que no estás cotizando, tú lo sigas haciendo en tu bolsa independiente. Entonces, ok, debes hacer como este combo y, bueno, una de las máximas financieras justo es la diversificación, ¿no? Debes ok, tener este tema, aunque seas empleado o emprendedor, debes tener el tema de las afores y estar inscrito en el Seguro Social para las semanas y por otro lado, hacer el tema de un plan personal de retiro. Si tú eres un emprendedor o un ajá, trabajador independiente, porque hoy, como lo comentas, el tema de insourcing y outsourcing es como en la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, estas no necesariamente están cotizando ante el Seguro Social. Por eso es muy importante que tengas este ahorro, pero no de manera informal, no que digas, oye, lo tengo en mi cuenta y ahí hago un separo, ¿no? El 6%, 10% de lo que gano. Por dos razones, el dinero va perdiendo valor adquisitivo a través del tiempo
Y además, si no tienes un candado, esto hace que a lo mejor ante cualquier eventualidad tomes de ese fondo y entonces ya Es no se cierto. llega a la meta. ¿Tú recomendarías como asesor financiero que las personas que empiezan, por ejemplo, digamos que yo empiezo a ahorrar este año y para mi fondo del retiro independiente a las AFORES, digo, a la cotización del Seguro Social y AFORES, yo empiezo a ahorrar con una cantidad, ¿tú recomiendas que cada año esa cantidad que ahorro vaya incrementando o que sea la misma durante un periodo de tiempo? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es irle incrementando porque también en la curva de las Ok, personas y de nuestro crecimiento personal y por tanto económico, pues vamos teniendo estos ajustes. Hay que ajustar nuestro ahorro de acuerdo a lo que vamos generando. Si no es posible, por lo menos mantenerlo ok, con esto que iniciaste. Pero la verdad es que sí debe hacerse un hábito, poner un porcentaje y decir, si este año percibí esta cantidad, voy a poner el 10% para mi fondo de retiro. Y el año que viene, bueno, pues evidentemente si tuve un mayor ingreso, también debo mandar más dinero a este fondo de retiro. Porque sí o sí debemos de pensar y estar bien conscientes que eso es lo que vas a tener de los 65 a los 85 años, más o menos, que es la esperanza de vida. Entonces, si nosotros no prevemos esa parte, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros y de nuestras necesidades, claro, claro, empezando por las básicas, cuando tengamos esa edad, ¿no? Entonces, sí claro. o sí tenemos que hacerlo. Aquí me surge otra pregunta. Por ejemplo, una persona, ¿cuánto debe de ahorrar? Digamos que para yo obtener ya en mi etapa de retiro, pensemos que es una persona que ya tiene su propia casa, que tiene sus propias cosas, que realmente lo que está pagando son servicios como luz, como agua, como internet en ese momento, como este tipo de servicios, y calculemos que mensualmente pueda vivir como con 10,000 pesos, más o menos, que es una cantidad baja, pero digamos que ya no tienes tantos gastos, puedes vivir con 10,000 pesos. ¿Cuánto tendría yo que ahorrar a partir de, y a partir de qué edad para poder tener un fondo que me dé 10,000 pesos mensuales, por lo menos, cuando yo ya tenga esta edad? Ok, Más o para menos. que sean 10,000, entre 10,000 y 11,000 pesos, tú debes tener en la bolsa de retiro 2 millones de pesos. Ok, Esto vas a tener una pensión o una jubilación de 10,000 pesos cada mes. ok, Entonces, si tú, todo depende en qué edad empieces. Supongamos que claro, empieces desde que tú laboralmente eres activo a los 22 años, terminando la universidad. Si tú comienzas con 1,500, 1,800 al mes, estás hablando que vas a ahorrar 43 años de tu vida. Empezaste a los 22, claro, terminaste a los 65, entonces sin problema vas a llegar a esa cifra. ¿Qué sucede si ya tenemos más edad? Bueno, cronológicamente, pues tenemos menos tiempo para ahorrar para 2 ahorrar, millones de pesos. Te estás hablando que en promedio una persona de entre 35 y 40 años tiene que ahorrar en promedio entre 4,000 pesos y 5,000 para alcanzar al ahorrar 2 millones de pesos. Y también tiene claro, que ver mucho con el tema de justo en esta edad, a partir de los 35 a los 42 años, es cuando las personas alcanzan el pico productivo, es cuando mayor acumulación de recursos tienen. Ya claro, pasaste esta curva de aprendizaje donde llegaste a un empleo y entonces ya comienza tu crecimiento y tu desarrollo profesional, por tanto, tu incremento en tu salario. Entonces es cuando mayor tienes que hacer un tema de ahorro, de adquirir un bien inmueble, de hacer toda esta planificación y estrategia que se va a ver en el corto y más bien en el mediano y largo plazo. claro. Que aquí lo importante es que la gente tenga conciencia de que si no ahorra, eventualmente sí puede llegar a tener un colapso económico cuando tenga más de 65 años. Porque si estamos esperanzados solamente en la parte del seguro social, es muy difícil que la cantidad que obtengas por parte del seguro social realmente te dé para tener una vida más o menos normal como la que llevas hasta el día de hoy. Ahora, esta es una pregunta que a lo mejor es como complicado de responder, pero que yo sé que tú puedes responder. Es, si yo no llego a cotizar ese número de semanas en el Seguro Social, ¿qué es lo que pasa con mi dinero? Ah, ok. Ahí hay un tema. Para cuando llegues a los 65 años,
debes cumplir con por lo menos los 65 años cumplidos, 1,250 semanas de cotización, y entonces comienza todo tu trámite del tema del Afore. ¿Qué sucede si tú no cumpliste con estas 1,250 semanas? Va a salir un dictamen que se llama negativa de pensión. Entonces, con ese, lo que tú vas a hacer es presentarte ante el Seguro Social y ante tu Afore, y te van a dar tu dinero que tengas tú ahorrado. Conozco muchos casos, he tenido muchos clientes que de pronto me dicen, hoy yo soy independiente, pero cuando comencé hace 10, 15 años, pues sí trabajaba en una empresa. Claro. ¿Qué pasa con mis 50,000 pesos? Porque además quiero aclarar un punto. De nuestro salario que tenemos, solamente se destina el 6.5 para el tema del Afore. ¿Qué quiere decir? Si yo gano 10,000 pesos mensuales, cada mes la empresa manda a esa bolsita 650 pesos. O sea, en un año ni siquiera ahorras lo de un mes de sueldo. Por eso es que cuando llegue el momento, y si tú no haces aportaciones voluntarias a tu Afore, si tú no tienes este ahorro privado, lo que va a suceder es que vas a tener una bolsita así de chiquita para un tiempo así que vas a vivir. Entonces, uno de los riesgos financieros importante es vivir más tiempo que mis ahorros, porque evidentemente no tenemos controlado cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? Sí, no. Entonces, cada vez tenemos una esperanza de vida mayor por los avances médicos, porque las personas nos preocupamos por cuidarnos y alimentarnos sanamente y demás. Entonces, lo más probable es que todos nosotros lleguemos a una edad promedio de entre 80 y 85 años. ¿Qué va a suceder si nuestros ahorros se escasean? Seguramente conoces personas que en su edad productiva o cuando tú eras pequeño, que ellos tenían entre 30 y 40 años, les iba increíble, era el tío que consentía, el amigo, lo que sea, y llegan a su vejez y resulta que nada. Ya no tienen nada, porque no hicieron este apartado. O sea, esto es parte de lo que tenemos que hacer si queremos tener una vejez tranquila, por un lado. Y me surge una duda que a lo mejor tú tienes más noción de ello que yo, eso es un hecho, y que muchas de las personas que nos están viendo, por ejemplo, si la persona fallece a los 65 años o antes de los 65 años, ¿ese dinero se lo puede quedar la familia o ese dinero se pierde? No, bueno, la respuesta es, de ese dinero se pone un beneficiario, hablando de este plan personal de retiro, tiene diferentes, muchas bondades, dentro de ello es, tienes un seguro de vida, ¿no? Mientras tú estás ahorrando para este último punto, que es tu vejez. Entonces, en este transcurso, supongamos que empiezas a los 30 años, tienes un seguro de vida, en el cual si algo te llegase a pasar, pues a tus beneficiarios les entregan la suma asegurada y tus ahorros no es que se pierdan, ¿no? Porque la suma asegurada es muchísimo más grande que lo que has estado ahorrando mes con mes. Tienes seguro de invalidez, porque ese es otro punto. Todos pensamos en la muerte, ¿no? Quizá lo más trágico sea una muerte. Pero ¿qué tal que por un tema de una enfermedad o algún accidente llegas a tener un tema de invalidez en tu persona? ¿Qué sucede si ya no puedes generar ese ingreso mensual que hoy tienes? El que sea, 5,000, 10,000, 20,000, el ingreso que sea, y ya no puedes generarlo. Entonces tienes un seguro contra invalidez. Esto quiere decir que si se llegase a presentar dentro de este lapso de tiempo un accidente, una enfermedad que te deje secuelas y por tanto ya no puedas hacer lo que hoy en día haces, en ese momento te pagan tu suma asegurada, dejas de hacer tu ahorro porque evidentemente ya no vas a poder hacer esta generación de recursos y al final, pues bueno, estás protegido y si tú llegaras a morir, pues bueno, tus beneficiarios son quien tú decidas, tu pareja, tus hijos, ¿no? Claro, quien tú decidas que se quede como beneficiario es quien va a poder hacer todos estos movimientos para que el dinero se recupere y tenga una salud económica después de tu pérdida, a final de cuentas. Claro. Ahora, un fondo del retiro, que estamos hablando, que este seguro del fondo de retiro de que me hablas, este instrumento como tal, ¿a partir de qué cantidad podemos empezarlo a tener? Puedes empezarlo, va en condición a tu edad y generalmente, si eres
joven, puedes empezar desde 1,500 pesos. Como te comentaba, al final del día, cuando cumples más de 35 años, bueno, pues tienes que hacer una aportación. Y la aportación mínima para estos planes personales de retiro a partir de los 40 son de 2,000 pesos. Entonces, tú puedes empezar con 2,000 pesos y lo que platicábamos en un inicio, mantenerlo así todo el tiempo, pero evidentemente pues no vas a lograr los 2 millones, ¿no? Porque Claro. si tú ahorras 2,000 pesos, tienes 40 años, tienes 25 años para juntar, que al Sí, no final es más tienes fácil. un bolso de 750,000 pesos nada más. Entonces Claro. falta muchísimo para esos 2 millones. Si tú tienes Claro. 750,000, tu pensión o tu mensualidad va a ser de 4,600. Además, hay otro punto que es Sí. como importante tocarlo y que muchas veces no estamos empapados del tema, y es que son deducibles de impuestos. Esa parte, ¿cómo camina? Ajá. Es de acuerdo al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Tú en la parte de aportaciones voluntarias que hagas a tu Afore y la parte del plan personal de retiro, que es este que estamos comentando, tú lo puedes deducir en tu declaración anual. Y ya sé que hay gente que me dice, oye, pero mi empresa, la gente que es asalariada y dice, mi empresa la presenta por mí. Claro, pero tú puedes presentar una declaración anual complementaria donde metes todas estas deducciones. Dentro de ellas es gastos médicos mayores, entra también en la fracción 5, y en la fracción 6 entran planes personales de retiro. Y tienes un tope hasta 155,000 pesos, pensando que ya estás en la cima de tu carrera quizá y estás teniendo ingresos de 150,000 pesos, pues puedes deducir hasta un mes de tu sueldo. Tú le metes a tu plan de retiro 150,000 pesos anuales y al final vas a tener este regreso. ¿Cómo funciona? Haces obviamente es algún CFDI, en cual se Hacienda, y lo que hace es, ¿cómo se calcula la base gravable? Tienes ingresos de este tamaño, y sobre esos ingresos hay una tabla donde te dicen qué porcentaje de impuestos sobre la renta tienes que pagar anualmente, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es meter el plan de retiro, se reduce la base gravable y entonces el porcentaje de impuestos que tienes que pagar es menor y tienes un beneficio adicional porque tienes un regreso de impuestos. Está maravilloso. Es que esa parte, yo creo que estamos en un momento donde a final de cuentas lo que buscamos es obtener la mayoría de los beneficios por todo el trabajo que hacemos todos los días, y por esta disciplina yo creo que de alguna manera es un premio a ti mismo el hecho de poder tener una vejez tranquila, es provocarte la vejez de tus sueños. Evidentemente, el ideal, como tú dices, es tener 2 millones para poder tener una cantidad más o menos normal, pero pensemos que puedes ahorrar mucho más. Tu cantidad en función de ello se puede duplicar o triplicar, y la pregunta aquí que me nace es ¿con cuánto quieres pasar tu vejez cada mes? Y a partir de ahí es cuánto le vas a invertir cada mes. Porque probablemente, como tú dices, hay una parte económicamente activa de las personas en donde ganan muy bien, donde podrían muy bien ahorrar el 10% de su sueldo y con eso realmente incrementar su bolsa para el final del camino. Y creo que es una parte medular, es importantísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Frances, sobre este instrumento específicamente? Y sobre todo quiero platicar un poquito contigo y que especifiques bien a la gente que nos está haciendo el favor de vernos. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tú cómo trabajas con ellos? Si es una forma directa, totalmente es Francia con la otra persona y entre los dos hacen una planeación sobre su fondo de retiro. ¿Cómo podemos ver estas cosas contigo, Francia? Así es, mira, la verdad es que me gusta mucho poder llevar a la gente de la mano, lo hago de manera personal, por este tema del confinamiento, puede ser de manera virtual, en una videollamada, o bien en forma personal con todas las medidas, y aparece en mi WhatsApp y por correo electrónico. Entonces, algo que acabas de tocar es cuánto dinero quieres para tu vejez, cómo te ves después de haber trabajado 40 años de tu vida en promedio. ¿Cómo quieres? O sea, jubilación es igual a júbilo, debería ser un júbilo llegar a esa edad, porque hoy en día, a los 65 años, tú ves a las personas y están íntegras, o sea, facultades mentales, físicas, todo, ¿no? Entonces, es justo
que disfruten de toda esta sembra que hicieron, esta siembra que hicieron todos cada año, y entonces llega el momento de cosechar, y de cosechar con creces, pero para eso se necesita hacer una estrategia, y lo que tú dices es muy cierto. Existen muchos instrumentos en el mercado en el cual tú podrías hacer este tema de, bueno, lo destino, lo hago en CETES y lo destino para mi jubilación. No, como todo, hay una cosa para cada objetivo. Y en un plan personal de retiro es el perfecto, tengas la edad que tengas, los ingresos que tengas. El punto es, tienes que hacer inteligentemente un ahorro en el cual tengas no solamente el beneficio de al final, bueno, ya tengo una mensualidad, ¿no? Sino que puedo tener un seguro de vida, un seguro de invalidez, estoy protegiéndome a mí y a los míos sobre todo este tema, ¿no? Entonces, eso es como una parte medular. Yo cuando me siento con una persona, lo hacemos en un traje a la medida, y lo que tú dices, ¿con cuál es el mínimo? Sí, claro, podemos partir de 2,000 pesos. Pero un ejemplo, Claro. si me siento con una persona que tiene ingresos de 200,000 pesos mensuales, Claro. 2,000 pesos no le van a alcanzar para nada, porque es verdad, cuando uno va subiendo y teniendo más ingresos, pues te vas acostumbrando a ciertas cosas, tus gastos son mucho mayores, así como tus ingresos. Entonces, cada persona es un traje especial, ¿no? O sea, literal como un sastre, así un traje hecho a la medida de, estos son tus ingresos, estos son tus gastos, tienes tanto porcentaje que podrías ahorrar, pero no nos vamos a ir a ese tope porque evidentemente hay eventualidades. Y lo que se trata es hacer un compromiso y acompañarnos, es una compañía de largo plazo. Yo con mis clientes lo que hago es acompañarlos de aquí a que se logre ese objetivo, ¿no? Entonces, como vamos a hacer este acompañamiento por mucho tiempo, la idea es que estén completamente convencidos y tampoco ahorcarlos de una manera de ahorra. Un ejemplo, tienes para ahorrar 1,000 pesos, esos 100,000 pesos mensuales, porque si algo le pasa en ese inter, pues no va a tener de dónde no tomar. va a tener dinero, claro. Ese dinero después, una vez que tú lo destinas para ahorro, no se puede tocar. Eso que quede muy claro. No, dentro de este plan hay una parte que también puedes hacerle aportaciones voluntarias. Entonces, independientemente de la cifra que tú pongas de manera mensual, destinaste el 10% de tus ingresos, bueno, adicionalmente puedes hacerle aportaciones voluntarias. Y esas aportaciones voluntarias sí son un bolso aparte en el cual sí puedes tener cierto ingreso, puedes sacarlas en algún punto. La idea es olvidarnos completamente de que lo tenemos y destinarlo y decir, ok, esto es un fondo perdido, por así decirlo, o sea, no lo vamos a utilizar. De hecho, ya no lo consideras dentro de tus ingresos, ¿no? O sea, si tú ganas 100,000 pesos, le quitas el 10-20% y ese dinero no existe. Y ese dinero no existe, no es como de, pero si vi la televisión, el Buen Fin, esto de ahí tomo, no. Sí, no, está muy claro eso. Y ahora una pregunta que a lo mejor le surge a las personas sería, ¿cómo estoy enterado yo de cuánto llevo? Yo recibo un estado de cuenta, ¿yo cómo me voy enterando de esto? Sí, reciben un estado de cuenta y adicionalmente, sabes que hoy todo es tecnológico, te registras en una aplicación y pones tu nombre, creas una contraseña y entonces con eso tú vas revisando cuánto dinero tienes. Igualmente en las aportaciones voluntarias tú las puedes hacer directas ahí, ¿no? Por medio de una transferencia o pago en línea, ¿no? Entonces, en realidad es muy amigable, muy cómodo y lo que tú dices, ahí vas viendo que tu dinero está creciendo, cuánto dinero tienes en esta bolsa. Claro. Y además eso, bueno, a final de cuentas te va haciendo sentir bien, porque mal que bien, aunque no lo tengas físicamente, sabes que ahí está, que estás viendo cómo va evolucionando y estás viendo toda tu disciplina para ti mismo, porque es un beneficio para ti mismo. Y eso que quede muy claro, pocas veces la gente se da cosas para sí misma. Generalmente se dan cosas para los demás y este es un gran regalo que te estás haciendo para cuando ya no vas a poder trabajar de la misma manera, para que realmente te dediques a descansar o a hacer lo que tú quieras. Así es. Además, la verdad es que hay personas, tengo clientes que tienen empresas y que dicen, bueno, pero mi empresa va a seguir generando. Ajá, sí, pero lo que tú dices, este es un premio para ti que lo puedes utilizar para lo que tú quieras, independientemente de los dividendos que te deje ya tu empresa, ¿no? O sea,
Eso no va peleado una cosa con otra. No, y además, en un momento dado, si pensamos en personalidades que a lo mejor siempre han tenido esta función de ser o matriarca o patriarca, pues entre más ahorres, a lo mejor a esa edad todavía puedes seguir apoyando a tus seres queridos porque vas a recibir una gran cantidad al mes y dices, bueno, de esta gran cantidad, esto es para ti, esto es para ti y esto es para ti. Entonces, también es un fondo que a lo mejor te va a ayudar para seguir teniendo la misma figura central que tenías en tu familia y eso te va a hacer sentir como te sentías antes, bien, productivo y contento porque puedes darle a los demás. Pero si tú no ahorras, no solamente no les vas a poder dar, sino además ellos van a tener que destinar algo para poderte ayudar y ahí empieza un círculo que se puede volver vicioso. Sí, la verdad es que lo mejor es esto, tener finanzas saludables y que tú puedas seguir siendo esa persona independiente con tus ingresos propios porque lo planificaste de esa manera. Y algo que sí debemos sensibilizarnos todos es que no hay punto atrás, no hay punto de retorno ni punto de inflexión. Claro. Hoy en día tenemos que ahorrar sí o sí, es nuestra responsabilidad y de preferencia es desde que tú empiezas laboralmente, ¿no? Saliendo de la universidad o si tienes empleos antes, que tú te hagas este hábito de si tienes Claro. un destino para este retiro, porque de verdad cuando venga en la pensión mínima o en promedio la que va a existir por el tema de la FORE, son entre 2.850 y 3.500 pesos. Eso es lo que el grueso de la población vamos a tener como pensión. Entonces, eso es un tema realmente que va, lo que dices tú, pega en las familias, porque con 3.000 pesos, supongamos 3.500 pesos, pues bueno, evidentemente una persona no va a poder ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. No. Y aquí me surge una última pregunta y a lo mejor con esta cerramos, Francia. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, tengo un proyecto de vida de estar aportando mensualmente como está planificado y en algún momento dado, por alguna razón, ya no estoy trabajando y todo? ¿Qué pasa con ese fondo? ¿Se interrumpe mi aportación y qué es lo que sucede? Mira, la idea es que está probado que no más de 3 meses dejas de tener algún tipo de ingreso. Si bien a lo mejor el mercado laboral hoy en día se mueve de diferente manera, tienes un ingreso y puedes reincorporar estas aportaciones mensuales o anuales. Yo les aconsejo siempre a mis clientes que en la medida de lo posible hagan las aportaciones anuales. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú ahorras. Si estás ahorrando 2,000 pesos, pongas 24,000 pesos y te olvidas Claro. todo un año y comienzas este ahorro. ¿Qué sucede? Bueno, hay diferentes estrategias, ya con que ver cómo tienes aportaciones adicionales, ok, de ahí vamos tomando para que hagas esta aportación fija. Ok, de los rendimientos que te va generando, bueno, tu plan puede subsistir un tiempo, pero lo que es un hecho es que tienes que reincorporarlo y reiniciar este tema. Y es cierto, ¿no? Te puedo apostar que el teléfono celular, la mayoría hoy en día tiene un plan de datos o bien cada mes le pone cierto crédito. Y eso no lo van a dejar de hacer aunque se queden sin empleo. Está comprobado. Entonces, ¿cómo es que para algo de corto plazo, si haces el presupuesto, o si haces el sacrificio, ¿no? Claro. De pagarlo, y algo que en realidad sí tiene un regreso importante, no. Entonces, no más de 3 meses la gente tiene de nuevo ingresos de cualquier manera y puede volver a iniciar su plan. Pues Francia, me quedo con un gran sabor de boca como siempre de platicar contigo y la ventaja es que a partir de ahora cada jueves vamos a tener Finanzas con Francia y vamos a hablar de todos estos instrumentos, de todo lo que nos preocupa. A mí me encantaría que a través de Suma de Talentos manden todas sus dudas para que a partir de ahí vayamos construyendo este segmento que está pensado para ustedes, que está pensado para todos aquellos que no tenemos una mente financiera, pero que desafortunada o afortunadamente la necesitamos y afortunadamente tenemos a Francia, que cada jueves nos va a ir explicando cómo hacer, qué nos conviene más, pros y contras de las cosas y esto al final del día lo que nos va a dar como resultado es que todos tengamos un futuro mucho más provechoso, mucho más productivo y además mucho más tranquilo, que es lo que buscamos todos, tener tranquilidad cuando ya la merecemos. Francia, muchas gracias. ¿Algo más que quieras aportar antes de irnos? Sí, del porcentaje, la mayoría de las personas tiene un aguinaldo, o por lo menos en estas fechas, que bien tienen un mayor ingreso.
por prestaciones, por si te dedicas a las ventas, bueno, suben las ventas y todo esto, que de ese dinero que tienes, mandes un porcentaje real para el ahorro, que olvides que existe y no que pienses en gastar todo. Hay que comenzar a dejar de gastar antes de recibir el dinero y de esa manera comienzas a tener unas finanzas mucho más saludables y, bueno, haces apartados, ¿no? Para el corto plazo, mediano y largo plazo. Pues muchas gracias, Francia. Yo soy Idín Vicencio. Esto fue Finanzas con Francia y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Irin.